gente bonita, preciosa, mis mujeres siempre machizados a un videazo de machoso, dando estar. Como siempre, yo espero que ustedes estén súper bien, con las mejores vibras de machosas de aquí para allá, de aquí para el mundo. Oigan, ya tenía rato que no decía eso, Ya saben, yo señora, ¿cuál señora? Doña Sazun, y ya me tardé en subir video, pero estaba esperando a checar qué es lo que ha hecho Dimash en China, que ha estado trabajando arduamente, lleva bastante tiempo allá, ha hecho grandes presentaciones y presencias en el escenario y en varios eventos, que a lo largo de las semanas o los meses voy a estar ahondando en ellos para ustedes. Pero en el video de hoy voy a estar abordando distintas fan cams de las idas y venidas de nuestro Dimash en el aeropuerto allá en China, porque fue y vino un montón de veces. Tanto que hasta ni sé exactamente el día de si fue, si vino, si regresó, si iba, llegaba, no sé. Pero eso sí, todas son antes de los Golden Panda Awards, en donde hizo una, no dudo, que espléndida interpretación, porque ya saben, yo no he visto nada, no he escuchado absolutamente nada. Muchos me dicen, ¿cómo le haces, Ailet? Fuerza de machosa, muchachas, fuerza de machosa, ¿verdad? Con las mismas ganas con las que admiro y siento a mi Dimash, con esas mismas ganas me aguanto para ver muchas presentaciones y traerlas aquí en fresco y al momento. Así que sin más ni menos vamos a empezar con esta serie de pequeños videos antes de la presentación final y central de este video dimashoso, ¿verdad? Que les estoy haciendo. Y bueno, esto justamente inicia el 2 de septiembre del 2023, que es cuando nuestro príncipe kazajo llega al aeropuerto internacional de Beijing, en donde ya saben que es recibido por el ejército de DIRs chinas que siempre lo andan acompañando, siempre lo respaldan y han sido parte básica y fundamental de su carrera y de todo lo que tenga que ver con Dimash. Ahora sí que a las DIRs chinas se les respeta, Y como siempre en cada video, mil gracias a todas las DIRs que suben y comparten estos videos, estos momentos en donde podemos ver a un Dimash debajo del escenario siendo lo que es, un ser humano normal, dejando de cierta manera a un lado esa monstruosidad que vemos en el escenario, que no dudo que debajo de él siga impactando simplemente por su esencia, su estrella, su ángel, su personalidad. Entonces, mil gracias a todas y cada una de las DIRs y créditos totales a ellas, ya lo saben, Y bueno, sin más ni más, me voy a poner mis debidos audifonazos, ya saben, señor audifonazo, para poder escuchar de manera cerquita y clara nuestro Dimash. Ok, entonces vamos a ver este videazo. Vemos que lo reciben con muchas flores. Han pasado 2 años y siguen iguales las DIRs chinas, igual de jóvenes, eso sí. Reconoció a una DIR. Gloriosa esa DIR que fue reconocida por el príncipe kazajo. Ok. Ahí la DIR, que es esa de verde, le dijo que ya tenía un niño chiquito, un bebé. Y él le dijo, Dios te bendiga, Dios los bendiga. Así es, y también vimos a Swan, que andaba por ahí, ya saben, siempre al lado de nuestro Dimash. Pero qué alegría ver que nuestro Dimash sí recuerda a muchas de sus DIRs, sobre todo chinas, ¿verdad? Eso está padre, Esperemos que cuando venga acá, ya saben, tierras aztecas, me vea, me memorice y se acuerde de mí cada vez que me vea, Así, how are you, Ailet, ¿no? Recién cabezada, Ailet. Y yo, yeah, buddy, Jackson. No, estaría súper.
Ay, ya saben, yo divagando, sueños dimachosos. Bueno, sigamos ahora con este otro video. Llega a la salita VIP del aeropuerto a estar un ratito. Give me, dame, que voy a firmar. From now I'm gonna make a new album, you know? Que va a ser un nuevo álbum de nuestro Dimash. Seguimos esperando el blog, y el álbum en kazajo. Nuestro señor Sun. Vemos que está firmando Discos ID. Bueno, pues es el único que tiene, ¿verdad? El hombre. Y ahí les dice que tiene pues varios proyectos durante un mes en China. Y las demás, gracias Dios mío y al universo por permitirnos tenerlo un mes. No, yo creo. Y el chicle no puede faltar en la boca de nuestro príncipe. Sería un buen regalo. Invítenle unos chicles a nuestro Dimash, porque no pueden faltar nunca. Siéntense, ustedes siéntense, están en su aeropuerto. Claro que sí, en su país. A gusto. Qué guapo se ve, a pesar de que trae gorra y lentes. Creo que está mirando fijamente a la cámara. Que ¿hace cuánto estuvo en la ciudad de Xi'an? Creo que alguien le dijo 5 años. Rápido, vámonos, agarró sus flores. ¿Cómo le harán esas deers? Porque son pocas. No dudo que haya más afuera, pero ¿cómo le harán esas deers para poder escabullirse a esos lugares recónditos en donde no cualquiera entra? No, a la sala VIP y luego con nuestro Dimash. ¿Cómo le hacen? ¿Con quién hablan? ¿Qué pacto tienen, Digo, para aplicarlo aquí cuando venga a México. Y nos diga, también siéntense a gusto. Ustedes en su casa. Qué agusticidad. Antes de pasar a otro día de aeropuerto, justamente vamos a ver una fan cam que podría raramente ser fructífera. Claro que sí, muchachos, ya saben, aquí lo que el cliente pida, ¿verdad? Lo que el cliente pide. Y yo sé que aunque sea la espalda de nuestro Dimash, es suculenta para sus ojos y para su mente. Entonces vamos a ver esta fan cam muy oportuna. Con toda su gloriosidad de espalda. Mira, y eso que nuestro Dimash realmente no hace como ejercicio para tener un tremendo espaldón, pero aún así es sumamente sensual al tamaño de él. Boing. La perdimos a la Dir, Se concentró tanto que bueno, va a estamparse contra la bendita espalda de nuestro príncipe. No, varios minutos, Yo dije algo va a ser rápido, no. Y si escucharon la canción que tengo, que obviamente no la voy a poner porque me la bajan. Muy adecuada. Sexy back, yeah. Ay, Dios mío, ¿qué tal con esa estrellada de espalda? No, sí, ya les digo, nosotros nos perdemos, estamos aquí y se para y ¡ay! Ahí nos vamos de frente, ¿no? Ya sea ese pecho o espalda, lo que sea, nos vamos de frente. De hecho hay otra más chiquitita de esto. 我就扭头过去给他复述一遍，然后就忘了看路。好家伙，咣的一下就撞上去了。Hasta le ponen el resorte ahí. Raro que nuestro Dimash ni siquiera sintió, creo, el estampón de atrás,
¿Qué vale? ¿Qué vale? ¿Y a dónde? ¿A dónde? El calor medio. La que hace una espalda. Bueno, no cualquier espalda, la de nuestro Dimash. Ok, ahora sí, vámonos a otros videos, varios videitos cortitos, pero good. Tamasha de nuestro Dimash en otra ida o venida en el aeropuerto, ¿verdad? Les digo, hizo demasiadas presencias en el aeropuerto, que perdimos la cuenta de pa' lo que era, ¿no? Pero vámonos con esta. Hello. Give me. You are older than me, Joyan. I'm younger than you. Sorry, sir. More energy. So give me. You are older. Ay, nuestro Dimash. Bueno, al menos se lo tomó con la mejor gracia Swan, ¿verdad? Literalmente le dijo, ya estás grande, mi hija. Ya, yo cargo las cosas, no te vayas a romper un hueso, ¿no? Casi. Nuestro Dimash, Se nota que tiene, se llevan bastante bien Swan y él. A cuestión de broma, tal vez muchos dirían, ay, qué confianzudo, ¿no? Le dijo, ya, señora grande, ¿no? Señora grande yo. Yo creo que Swan es más joven que yo. ¿Será? Todo aguantamos. Y me encanta la risa, la carcajada, porque sabe lo que está diciendo el pillino, ¿eh? Pero para que vean cómo se llevan. Que por cierto, les tengo un videazo a fondo de la relación de trabajo entre Swan y Dimash, para que después no me le andan inventando cosas, ¿ok? Y de todos modos, si fuera así, ¿a nosotras qué? ¿Nosotras qué? Bien que lo gozamos y sabroseamos arriba y debajo del escenario, ya lo vimos, ¿eh? Y por favor, véanlo completo, porque de verdad hay cada gente que me escribe comentarios de ¿cómo te atreves a ponerle novia a Dimash o creer que Swan es algo de... O sea, ¿no escuchaste el video? ¿No lo viste completo? Por favor, vean los videos completos, traducidos. Para eso me tardo tanto tiempo, chicos, en traducirles a muchos idiomas, para que ustedes me entiendan. Y no me anden reclamando en los comentarios, porque me enciendo, ya saben, ¿eh? Y regresando un poquito a ese video, vemos que él le dice, déjame ayudarte con la maleta, ¿no? Y que en muchas ocasiones lo hemos visto cargar su propia maleta. Y les repito, eso es algo de lo cual siempre me encanta recalcar y sobresaltar de nuestro Dimash. Porque a pesar de que sí es una estrella, es un artista en toda la extensión de la palabra, en todos los niveles, y por donde lo quieras ver, es sumamente sencillo y humilde, y es tan así que, como bien leía en un mensaje, en un artículo precisamente de esto, que en cualquier lado del mundo los artistas, las estrellas, siempre están rodeadas de muchísima gente, muchísimos guardaespaldas, y obviamente jamás los vas a ver cargando su maletón, claro que no, cuando mucho su bolsita y ya. Pero nuestro Dimash es tan sencillo que a él no le importa, y nada más está rodeado de 2, 3 personitas, en este caso de Swan. Incluso le ha ayudado a cargar la maleta, le ha pasado su chamarra también para que se cubra, etc. Entonces eso habla de la sencillez de nuestro príncipe kazajo, y que por eso es grande y nos encanta y lo amamos, ¿verdad? Por ese tipo de cosas que no esperarías en ninguna estrella. Y bueno, ya después, el 4 de septiembre, en una de estas idas o llegadas al aeropuerto de China, vemos, hablando de que nuestro Dimash tiene en la mente siempre a ciertas deers de las cuales ya está muy familiarizado y las reconoce al instante. Esta deer que es Jade, que les repito que siempre nos mantiene al día. Y vamos a ver este video porque le da un detallito y él se acuerda perfectamente de ella. Un Dimashito. And this is for me, and I want you sign for it, okay? Okay. Yeah, thank you. Ella lleva 2 Dimashitos iguales. Uno se lo va a dar a Dimash y otro se lo va a quedar a ella. Muy inteligente. Obviamente va a hacer que le autografíe el muñequito. Entonces, muy bien pensado. So cute. Oh, thank you. Thank you so much. With love. So cute. Y dice Dico. Oh, yeah. Dimash. Just make them
¿Qué tengo que hacer con el rojo? ¿Qué? ¿Eh? Tú colorea el corazón. So cute. So sweet. Hasta llevó los distintos colores. Claro que sí, para que nuestra Love you. Jade, no sé cómo se pronuncia, discúlpame, lo disfrute a gusto a todo color. Ujú. I give Bueno, y vimos que ahí ya muestra el resultado final de ese hermoso, hermoso detalle. Y no bastó con haberle entregado flores, nuestra querida Jade, aquí un hermoso ramo de flores que le dice literalmente te amo, te amo, y este muñequito que le hizo firmar, sino que también se lleva la gloriosidad nuestra querida Dear, porque nuestro Dimash siempre la tiene súper, súper presente. Vamos a ver. How are you, Jay? Yes. ¿Cómo estás, Jay? Thank you so much. Ya lo ubica, se acuerda de su And, nombre. You finally back to Beijing. So happy. Ya les dije, ya baby. How are you, Ailet? Yes, yes. Súper bien. Gloriosa nuestra querida Jade. Gloriosísima, sí. Dir que se respeta, Dir que hace que nuestro Dimash se aprenda su nombre y se acuerde de ella. Oh, sí. Vamos a estar viendo este video. Vean cómo lleva pues sus regalos, su maleta. Ah, give me five. Hasta que no se la creía la Dir. Que diciendo, ¿vieron? ¿Vieron? Qué emocionante. Dando puñitos a todo mundo, claro. Ya me vi, muchachas. Yeah, yeah. Pa, 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 pa. ¡Mua! Claro que sí. Rematamos con un beso. Ah, y el abrazo sabroso. Oh, sí. Oh, sí. Vamos a ver este otro video. Sé rápido, tenemos que ir ahora. Pero Yes, 我听不懂。 Pero se lo dijo en chino y una Dir le dice, pero él no entiende en chino. Y él dice, sí, no entiendo en chino, así que no me tengo que apurar. Ya saben, sacando también ese lado bromista, sencillo de nuestro Dimash. Eso es algo que se agradece siempre, siempre. Vamos con un video de slow motion, que es cuando se quita el cubrebocas. Oh, sí. Ay, y se ríe, guau. Qué hermosa sonrisa nuestro Dimash. Gracias por esa slow motion. Ahora vamos a ver ya cuando se despide. Ok. Thank you. We need to go. 谢谢。 Gracias, necesito irme. Love you. Ah, chocando manitas. Love you so much. Yes. See you next time. Hope not too long time. Yeah. Okay. 谢谢。 Ahí va nuestro Dimash. 哎，帅帅帅！庄严老师，来给你个吉啊！ ¿Cómo se ríe? 西西好帅，好帅！拜拜拜拜，西西，love Y, you。See you。Thank you. y se nos va nuestro Dimash. Pero siempre teniendo el tiempo para atender a sus Dirs. Tal vez no a todas, pero aunque sea algunas pocas o las que pueda, siempre. Gracias, gracias, gracias. Ukien Rahmiyat, como le digan. Muchas gracias por
por esos detalles. Y hablando de que él dice que se ven muy jóvenes las Dirs chinas, que parece que nunca pasa el tiempo sobre ellas, pues no te quedas muy atrás, mi Dimash, porque los kazajos también, o sea, son tragaños. Ya quisiera yo verme a esas edades y verme igual de jovial, de bien, de guapetona, ¿no? Vamos a ver este video. Yes. Right now I'm more older than before. ¿Creen que me veo más viejo que antes? Y ellas no. Liars. Creo que les dijo liars, mentirosas. But in inside, I'm older. Pero de cierta manera sí es más, pues no más viejo, sino más grande, ¿no? O sea, pues ya tiene 29, ya casi pegándole el tercer piso. Pero ya saben, nuestro Dimash como los buenos vinos. Entre más viejo, más añejadón, más sabroso. Más en su punto. ¡Claro que sí! Sí. Ya saben que me sale lo latina, ¿eh? Ando viendo el reloj. Déjenme apurar. Yo dije, este va a ser un video pequeño. 10, 15 minutitos. No hay mucho que hablar. Estoy viendo la hora y creo que va a ser video largo, ya saben. Porque apenas voy a la mitad, ¿eh? Pero bueno, después de estas idas y venidas del aeropuerto, nuestro Dimash se presentó el 9 de septiembre del 2023. Llegó a Shanghái y se presentó en el Foro de Comunicación Inteligente 2023. Ahora sí que como representante de la juventud del mundo. Donde hablaron un poquito de lo que es esta era inteligente y obviamente dio un gran y maravilloso discurso como debe de ser siempre a toda la gente que lo ha ayudado a llegar a donde él está ahorita, ¿no? Llámese familia, que es parte fundamental de él, sus Dirs obviamente también, y también a su equipo de trabajo y maestros que lo contienen y lo han impulsado a llegar a estos niveles y a ser un excelente artista y un excelente ser humano. Y justamente hablando de este foro importante de comunicación, hubo varios representantes a nivel global. Por ejemplo, estuvo China presente, Kenia, Israel, otros países y obviamente Kazajistán con nuestro Dimash. De hecho, la chica que también está representando a Kenia, que está a su lado, vamos a ver este video porque ahí le dice que ella es una fan de él. Es una Dir. 我是迪玛希的粉丝，所以他这么说我特别真的吗？对，他们也。 Thank you very much. Thank you. Ahí agradece. 都是你的粉丝的呀。Fair to say we're all your fans. From now I'm your fan too. Thank you. Y él le dice, desde ahorita también soy fan tuyo. Y la otra chica súper halagada de, muchas gracias, porque también cantó una canción ella. Entonces, pero qué alegría ver que en eventos importantes, compañeros de foro, de escenario, se atrevan a alzar la voz y decir, yo soy fan de Dimash, yo soy Dir también, se hace hombre o mujer. Es muy, muy gratificante, yo creo que para él y para mí también, porque no solamente somos las personas que estamos aquí abajo del escenario, no, sino también gente influyente, gente importante, que también son Dirs. Caen rendidos ante la magia dimashosa, muchachos, así es. Y ahora vamos a ver este video muy chiquitito, pero vean la expresión de nuestro Dimash. Se topó con alguien más alto que él. No manches, esta chica es más alta que yo. Y yo me sentía súper alto. Eso, la cámara me tapó toda la vista en mi Dimash, justamente. Pero yo creo que no cabía de que hubiera mujeres súper altas. Déjenme decirles que esta chica que también participó en este foro importante se llama Shang y mide 1.93. 1.93 y con tacones, pues bueno, rebasa los 2 metros, ¿no? O sea que nuestro Dimash se ve pequeñito al lado de esta mujerona. Y obviamente tiene que ser muy alta porque es jugadora de voleibol y de hecho es una campeona.
campeona en aquel territorio, ¿eh? Qué increíble ver que una mujer es más alta que mi Dimash. Ha de haber dicho, híjole, ahora siento lo que sienten cuando están a mi lado. Pero bueno, ya para terminar este pedacito de lo que fue el foro de comunicación inteligente, a muy grandes rasgos nuestro Dimash habló de su perspectiva y sentimiento hacia lo que es la inteligencia artificial, porque le hicieron varias preguntas en donde le decían que qué opinaba que la inteligencia artificial ya estuviera inmiscuida y de manera muy profunda en lo que es la música, creando nuevos cantantes que obviamente no son humanos. Entonces, ¿cómo se sentía él al respecto? Y él, a grandes rasgos, dijo que todos aquellos que utilizaran la inteligencia artificial en sus proyectos, en la música o en cualquier espacio, deben de usarlo sabiamente, de la manera más adecuada, porque de verdad a veces yo creo que eso nos va a terminar por rebasar a la humanidad, y yo creo que ese sería un momento catastrófico para ello. Creo que ya hay como luces naranjas que esto podría estar pasando. Tan sencillo, uno no puede vivir sin celular, literalmente, y eso es preocupante. Mostró una cierta preocupación porque esté en el campo de la música, explícitamente en la voz. Pueden ser perfectos. Sin embargo, también dice que para él nunca la inteligencia artificial podrá reemplazar lo que es el sentimiento, el calor y el corazón humano. Esas emociones que somos los humanos capaces de expresar, de transmitir. ¿Me entienden? Y obviamente sabias palabras de nuestro Dimash. Totalmente de acuerdo. Y después de esto, él hace un viaje a Estados Unidos por unos compromisos que tenía y regresa a China el 18 de septiembre de este año, donde una vez más es recibido por sus dears. Vamos a ver un par de videitos de eso. Esta vez de rojo, la misma gorrita. Ya saben que a nuestro Dimash le encanta reciclar la ropa. Y firma una foto, varios discos. También ya me vi que mi disco tenga esa firma, totalmente auténtica por parte de nuestro príncipe casado. Las seis me encantan sus cuchicheos de no puede ser que esté aquí enfrente, que me haya firmado mi disco. Swan, dame eso, mi rey, dame, yo te cargo las flores, todos los regalitos. Hasta eso ya no se puso tan intensa mi querida Swan con los detalles, porque ya recuerden que alguna vez hasta prohibió que ya le dieran regalos, sobre todo los muy caros. Las flores como sea, ¿no? Pero súper apenadísimas las dears. Su cara de emoción no tiene precio. Me encanta. Me representan completamente. Qué belleza. Y esta es de otra ida y venida, ¿verdad? Ya saben que perdimos la cuenta. Pero pongan atención al chico, por favor. ¡Ah, mi vida! I'm fine. In 2 years. Se derrite. Take a photo together. Yo, bro. Thank you. Wow. Ah. No, no. ¡Ay! ¡No sirve la cámara! Son los nervios. ¡Ay, mi vida! Thank you. Me encanta mucho esos dears que de verdad, híjole, no se la creen que tengan tan cerquita a nuestro Dimash. Pero ¿vieron cómo se repegó? Como si fuera un gatito. Yo también le voy a hacer así. Nuestro Dimash responsable, como adulto responsable, llevando su maletón. Claro que sí, pero me mató la actitud de este chico. ¡Wow! Me emocioné mucho, sí. ¡Ay! Pero ahora sí, ya vámonos. Ya para terminar. Porque ahora sí nos vamos de lleno a lo que es el video estelar. Que es que nuestro Dimash
se presenta el 20 de septiembre en Chengdu, China, para celebrar la primera entrega de los Golden Panda Awards, que es un festival de cine y televisión, en donde el príncipe kazajo, además de caminar la clásica alfombra roja muy bien acompañado por una mujer muy talentosa y muy guapetona, también interpretó la canción del tema principal de estos premios, llamada Join Hands. Pero antes de esa presentación vamos a ver unos videitos cortos de estos momentos. Vamos a ver esto, que nuestro Dimash se veía guapísimo, de blanco con negro. ¡Ay, cuánta elegancia! Ahí firma autógrafo en el panel donde todos pues los artistas se están presentando y dejan su huella. Y bueno, esta señorona guapísima con la que está él es Wei Wei. En un momento les voy a decir quién es, pero vamos a ver otro videito porque nos encanta y amamos la caballerosidad de nuestro Dimash, ¿verdad? Vamos a ver este. Pásele usted. Ay, dándole la mano, claro que sí. Yo creo que decir, miren nada más a quién tengo de la mano, a quién tengo agarrado. Eso, hasta lo volteé a ver como diciendo, qué guapo es. Sí, yo sé que hasta sus compañeras no lo pueden evitar y han de decir qué guapo y con tanto ángel es nuestro Dimash. Claro que sí. Sí vieron, sí, yo sé que sí vieron esa sesión de fotos de nuestro Dimash con ese trajecito que se veía, excelso, elegante. Nuestro Dimash es de verdad la elegancia, lo varonil en persona, hecho humano, hecho hombre. Oh, sí, hecho carne. Y ese peinadito con un cabellito así, tipo, ya saben, Elvis. Nuestro Dimash Presley, claro que sí. Se veía divino, guapísimo. Pero ahora sí, sin más ni más, vámonos. Ah, no es cierto, déjenme, la emoción de lo que me hace Dimash. Ok, les voy a hablar un poquito y a muy grandes rasgos, ya saben, de manera rápida y veloz, ¿quién es Wei Wei? Bueno, ella es una actriz y cantante china. De hecho, es una de las más importantes y conocidas de todo Asia, con una exitosa carrera en donde ha vendido más de 200 millones de discos alrededor del mundo, convirtiéndola en la artista china con más discos vendidos en todo el planeta. Y además es ganadora de varios y múltiples concursos. O sea, se tiene toda una carrera de experiencia musical enorme esta señorona. Y aparte es guapísima. Y por lo que estaba leyendo, en sus años más jóvenes, era el sueño de todo jovencito cuando ella cantaba con una hermosa y bellísima cabellera larga, oscura, lacia. Yo creo que era como nuestro Dimash para nosotras las mujeres. Sí, así es, no dudo que siga siendo esta actriz y cantante Wei Wei. Pero ahora sí, vámonos sin más ni más a la presentación del tema principal de esta primera edición de los premios Golden Panda Awards, llamada Join Hands, y que fue una canción escrita por el reconocido compositor Xu Hai, y la música fue hecha por el compositor ganador del Oscar y juez musical Nathan Wang. ¿Se acuerdan que hace algunos meses en Estados Unidos, y de hecho en un video se los platiqué, se veía en un estudio donde estaba este compositor, Nathan Wang? Bueno, pues yo creo que este era uno de muchos, no dudo, proyectos que más adelante veremos junto con nuestro Dimash. Pero bueno, vámonos a deleitar con esta presentación. Escogí una Famcam. Yo espero y deseo y le ruego a todos los santos que el copyright no me salte. Digo, obviamente por video no me va a saltar. En la cuestión musical, ya saben que si escuchan esta canción mochada,
ya saben por qué es, ¿no? Pero vamos a rescatar lo más que podamos. Así que aquí vamos. Qué guapísimo se ve nuestro Dimash, todo de negro. Y ella también espectacular, toda en rojo. ¡Se cambió el tono! El cambio, cómo empieza de tenor y después una voz más pop. Wow, mil gracias por esa fancam. Se me puso la piel chinita. Ah, ya lo vi. La cara de la chica está súper impresionada. Eso, vueltita. Bravo. Oigan, déjenme quitar esto porque siento que estoy gritando un montón. Yo estaría malísima para hacer ASMRs.
Les rompo los oídos. Oigan, wow, muy linda la canción. Me parece que las dos voces se complementaron de manera maravillosa para crear esta magia. Obviamente nuestro Dimash, que les repito, agradezco la fan cam, con mucho respeto, ¿verdad? Pero donde nada más nos enfocaba nuestro Dimash, a nuestro príncipe, para poder saborear cada movimiento y expresión de su cuerpo, de sus manos. Ya saben que son una extensión deliciosa de nuestro príncipe kazajo, ¿verdad? Y wow, me encantó el inicio donde empieza como con una voz muy grave, tipo barítono, tenor, no lo sé, ya saben que no soy vocal coach, pero siento que es muy grave. Y después pasa una más popera, más fresca. Y bueno, termina con unos agudos magistrales que no pueden faltar, ¿verdad? Que se me figuró mucho a unas vocalizaciones como tipo Ave María, algo así, que hasta la piel se me puso chinita. Y después como unos melismas muy atinados, una sabrosura total, ¿verdad? Mientras, les repito, esta gran cantante también llamada Wei Wei complementaba de manera muy armoniosa toda la pieza. Y nada más que sí, lo último, no sé si en el video pues original del canal se pueda como escuchar mejor o apreciar mejor, porque en esta fan cam ya los últimos melismas o las últimas, ahora sí que aventadas de voz que hacía nuestro Dimash, estos juegos vocales, no se alcanzaban a escuchar. Se los comía como el coro que estaba atrás. Pero, dije, tienes que ponerle mucha atención, pero no dudo que sin el coro, que me estorbaba un poco de manera auditiva, si hubiera escuchado extraordinario, ¿verdad? Y hubiera cerrado con broche de oro esta pieza. Pero wow, híjole, hablemos de lo guapísimo que se veía nuestro Dimash, con ese trajecito negro con unos brillos y con el mismo peinadito. Ah, delicious, delicious, por el amor de Dios. Sí, sí, me encanta todo de él, todo. La voz, las expresiones, las manos, todo. Y había mucha química entre ellos. Se me figuró, tal vez no tanto, pero algo así como cuando nuestro Dimash canta con Lara Fabián, o con esta otra chica muy talentosa que también estaba a dueto, más bien a trío con la canción de Te Amo. También como que nuestro Dimash les da muy bien su lugar sin opacarlas. Eso, híjole, es maravilloso y habla muy bien de él. Wow, ya nada más para terminar, vamos a ver un par de videitos extras después de esto. Y vamos a comenzar con uno que me pareció, obviamente es broma, ya saben, no se lo tomen tan personal las cosas, en modo de meme, de broma. Porque al final de la presentación se empiezan a unir todos y nuestro Dimash, yo creo que ni en cuenta de que estaba siendo grabado y enfocado, empezaba como a hacer muchas señas. Vamos a ver este video y ahorita les explico. Bueno, les explico de una vez para que lo entiendan y se ríen conmigo. En la parte traducida, cuando él está haciendo señas, una dir muy oportuna, dice, sí, si ustedes se preguntan, él me estaba hablando a mí en ese justo momento, y literalmente lo que trataba de decirme mi Dimash a mí, o sea, ya saben, en sueños de Dears fantasiosos, es, nos vemos en mi cuarto después de esto, a puerta cerrada. Obviamente es drama, chicas, una vez más, vamos a ver. Nos vemos allá, sí, claro que sí, para rematar, sí. La verdad es que quién sabe qué estaba diciendo o a quién le estaba hablando, pero eso fue lo que muchos quisiéramos, ¿verdad? Pensar en nuestras cabezas. Que nos digan, nos vemos en el cuarto. Sí, claro que sí, lo que callamos las Dears, muchachas. Y después de esto, también se checaron en el photoshoot maravilloso y esplendoroso con ese trajecito negro. También, muchas gracias, agradecen ese tipo de sesiones fotográficas, claro que sí. Vamos a ver esto porque ya saben, las manos gozadoras y gloriosas no pueden faltar tampoco, ni siquiera en China, ¿verdad? Yo digo que esa Dir tenía alma latina, vean, porque no lo quería dejar ir. Lo agarra
Y dijo, no, de aquí soy, no te suelto, no. Él se quería zafar, no, me resisto, que me sueltes, suéltame. Y nuestro Dimash así, ya cuando no lo dejaba ir, como que, sí me regresas mi mano, por favor. Mis dedos. Sí, gracias. De hecho, aquí está el video para que vean quién era Ladir, visto desde otra perspectiva. Es la de blanco, no, es la del chongazo, ¿sí? No, sí, es la de blanco. Lo sigue, sí, claro que sí, me voy contigo. Ahí ya lo soltó. Nuestro Dimash tan alto entre la multitud. Córranle para captar la mejor toma. Y nuestro Dimash ahí solito, atrás está Swan, pero es súper alto. Y ahí se nos fue. Yo creo que Swan ni se dio cuenta de esa mano gozadora, porque si no, ya saben, manotazo de suelte no mayugue al príncipe, déjelo ir, le va a romper los dedos y, oye, son gloriosos esos dedos también, cuando los extiende, oh sí. Y antes de que se me pase, también hubo un pequeño photoshoot en donde vemos a nuestro Dimash en una biblioteca de la manera más, ahora sí que profunda, ya saben, bien lectora, acá mente e inteligencia, que me pareció muy buena. Vean nada más, agarrando un libro. Porque él así lo hace. Él ha demostrado que lee, que le gusta informarse, que tiene muchísimo conocimiento y mucha sabiduría, ¿no? A mí particularmente no hay hombre más sensual. Sí, obviamente ayuda mucho el físico, pero no hay cosa más sensual y seductora que un hombre interesante e inteligente. ¿En dónde? ¿No? Híjole, ¿en dónde me formo? Y nuestro Dimash lo tiene. Tiene físico, tiene guapura carnal y también tiene una belleza espiritual, emocional y sobre todo tiene cerebro. ¡Cerebro! Sí. Porque luego hay muchos muy guapos, pero medio huecos de aquí, ¿no? Pero nuestro Dimash es el paquete completo, lo tiene todo, por eso está tan deseado por muchas de nosotras. Así es. Ya les he dicho, bendita y gloriosa la mujer que lo gane de corazón y lo tenga en su casa. Yo, por favor, baje la mano. Ay, los milagros de una dir loca deseadora. Pero bueno, en fin, creo que eso ha sido todo por hoy para este video. Esperen los próximos, que son las otras presentaciones que hizo en China. También no dudo que fabulosas. Denme chance de trabajar en este. Pero bueno, espero les haya gustado. Una vez más, mil gracias a todas las que suben las fancams. Créditos totales a ellas. También a ustedes, mis suscriptores, por aguantarme todo el tiempo que luego no hago video. Por soportarme, ¿verdad? Aquí todas mis platicadas funadas que me he hecho de manera dimashosa, que yo sé que se sienten reflejadas en esta dir latina loca totalmente por nuestro Dimash. Pero muchas gracias, y a los nuevos, échense los demás videos, no nada más hablo locuras, también doy información buena. Pero bueno, espero les haya gustado, les mando un abrazo y un beso enorme a todos y cada uno de ustedes, las mejores vibras dimashosas de aquí para allá, y los amo un montón y nos vemos en el que sigue. ¡Mua! So bold.